Pues vamos a dedicar este módulo a hablar del derecho internacional de los derechos humanos y a profundizar un poco sobre lo que es propiamente el sistema universal. Pero previamente a ello tenemos que tener muy claro las características muy peculiares que tienen los tratados de derechos humanos. La misma Corte Interamericana ha establecido, al resolver una opinión consultiva sobre el efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a sus artículos 74 y 75, que los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio estado como frente a los otros estados contratantes. Al aprobar estos tratados, dice la Corte Interamericana, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, como sería el caso de cualquier tratado de derecho internacional público, sino hacia los individuos sujetos bajo su jurisdicción. Aquí está lo peculiar de los tratados sobre derechos humanos y en general del derecho internacional de los derechos humanos. Los estados, al firmar un tratado, al ratificar un tratado de derechos humanos, asumen obligaciones respecto a las personas que se encuentran dentro de sus territorios. De lo anterior se desprende, sigue diciendo la Corte Interamericana, que los tratados internacionales de derechos humanos recogen ciertos principios esenciales de respeto a la dignidad humana universalmente aceptados, lo que se llama en el derecho internacional público el jus cogens. De ahí que la formulación de reservas no pueda realizarse en contra de este objeto, o de realizarse no tendría ninguna eficacia. También el respeto a estas prerrogativas están en el más alto nivel normativo y por ello no pueden ser condicionadas, limitadas o menoscabadas por actos internos. Esto nos dice la Corte Interamericana sobre los tratados de derechos humanos. No son como un tratado del libre comercio de América del Norte, donde México pacta con Estados Unidos y Canadá ciertas obligaciones recíprocas en el comercio, sino que es un tratado en el que el propio Estado se obliga a respetar prerrogativas esenciales de los sujetos que están bajo su territorio, de las personas que están en su territorio. Siempre que hablamos de derecho internacional público, es lugar común acudir al artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde nos habla de las fuentes del derecho internacional público. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, desde luego que va a ser la primera fuente. A veces se llaman convenciones, a veces se llaman tratados, a veces se llaman protocolos, pero tienen esa característica, que fueron aprobados mediante un acto soberano de un Estado, de conformidad con la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, e internamente fueron adoptados conforme a las disposiciones constitucionales de cada Estado. Pero también a nivel internacional, la costumbre es una fuente muy importante. Los principios generales de derecho y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Entonces, no todo el derecho internacional público son tratados, ya en el caso que nos ocupa, no todo el derecho internacional de los derechos humanos son tratados, y por eso es que la argumentación que se utiliza por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, pues se acude a decisiones judiciales, a doctrinas de publicistas, a prácticas generalmente aceptadas en los estados, a principios generales del derecho.
Algo muy peculiar del derecho internacional de los derechos humanos es que hay vasos comunicantes. Es decir, no por tratarse de una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre va a fundamentar y motivar sus determinaciones con tratados regionales, sino que para lograr argumentar con un estándar internacionalmente aceptado, acude a decisiones de otros tribunales, como la Corte Europea de Derechos Humanos, y a principios, relatorías de Naciones Unidas, incluso a tratados de Naciones Unidas, para evidenciar el estándar aplicable en materia de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, que sabemos que para nuestro país ha cobrado una importancia fundamental, porque ahora está en el máximo nivel normativo, pues es un universo normativo inmenso. Podríamos hablar, y nada más para fines académicos, para tener un norte dentro de este territorio inmenso, tener una brújula en este territorio, que hay un derecho internacional de los derechos humanos primario, constituido por las normas de los tratados internacionales. Insisto que en algunas ocasiones se llaman convenios, en otros se llaman protocolos adicionales o propiamente un tratado internacional. Fíjense ustedes que la peculiaridad de los tratados, sobre todo los tratados multilaterales, pues que para lograr el consenso y que sea aprobado por el número mínimo de países que el propio tratado establece para que entre en vigor y pueda ser ratificado por otros países, pues se busca fórmulas muy consensuales, muy amplias, muy vagas, de tal manera que muchas veces el contenido del tratado no lo tenemos precisamente en estas fuentes primarias, sino en las fuentes secundarias, en la interpretación que de ese tratado hacen los órganos facultados por ese propio tratado. A nivel regional americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo intérprete de la Convención, y va a ser la Corte la que le va a dar sentido a las disposiciones de la Convención y otros tratados que se han suscrito en el ámbito regional americano. Y como lo vamos a ver en esta cápsula, a nivel universal son los comités de Naciones Unidas en el sistema convencional los que le van a dar el sentido y alcance del tratado a través de observaciones generales o recomendaciones generales. Entonces, realmente en el derecho internacional de los derechos humanos, pues lo más importante está en la interpretación que hacen estos órganos facultados por el propio tratado. También dentro del derecho internacional de los derechos humanos se encuentra lo que se conoce como soft law, derecho suave, que propiamente no está en el ámbito de un tratado internacional, porque no ha cumplido con los requisitos que establece la Convención de Viena del Derecho de los Tratados a nivel internacional, ni internamente ha cumplido con los requisitos constitucionales para hacer un tratado, ni tampoco es una interpretación de un órgano facultado para ello, pero son documentos aprobados por organismos en asambleas, por grupos de expertos, que vienen a darle sentido y alcance a determinados derechos humanos. ¿Qué sería del derecho a no ser torturado sin el Protocolo de Estambul, por ejemplo? El Protocolo de Estambul, que marca las pautas para investigar los delitos de tortura, pues no es propiamente un tratado internacional, sino que se encuentra en este nivel de soft law. A nivel de soft law hay principios, reglas uniformes, protocolos entendidos como soft law, protocolos, directivas uniformes, etc. Un caso también muy recurrente es el protocolo de Minnesota, cuando con motivo de una violación de derechos humanos las personas fallecen. Las reglas mínimas para atender a menores infractores, las reglas de Beijing. También encontramos principios como los de Yogyakarta,
tratándose de identidad sexual. Estos elementos nos permiten finalmente poder encontrar el estándar internacional aplicable para cada derecho humano. También, para tener un mapa del territorio que vamos a explorar, debemos ubicar que los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos los podemos dividir en dos grandes grupos. El sistema universal, que básicamente depende de la Organización de las Naciones Unidas, y sistemas regionales. A nivel regional hay un sistema europeo que es el más antiguo del planeta. La Corte Europea de Derechos Humanos se instaló en 1959. El sistema regional americano, del que vamos a hablar en otra cápsula, y un incipiente sistema africano a través de la ratificación de una Carta de Derechos de las personas y de los pueblos en África. El sistema universal, que es al que vamos a dedicarnos el día de hoy, tiene dos vertientes. Una convencional, que se estructura a partir de tratados internacionales, y una vertiente no convencional, que depende de la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de los órganos que son creados por la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas. También es importante entender, cuando se empieza a hablar de derecho internacional de los derechos humanos, que esto es un fenómeno totalmente reciente. Es un fenómeno de mediados del siglo pasado, con motivo de que culminó la Segunda Guerra Mundial, que el mundo se hizo consciente de las atrocidades que se vivieron en dos guerras mundiales, pero sobre todo en la segunda, donde la tecnología jugó en contra del ser humano y se perdieron millones de vidas en formas tan abruptas, tan escalofriantes como los campos de concentración de la Alemania nazi, que fue necesario crear un sistema complementario a los sistemas nacionales para promover y proteger los derechos humanos. El mundo se hizo consciente que los mecanismos internos de promoción y de protección de los derechos humanos eran insuficientes, que era necesario crear dentro de los organismos internacionales, pues básicamente mecanismos complementarios para lograr la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Vamos a hablar enseguida del Sistema Universal de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Insistimos que tiene dos vertientes, la vertiente convencional y la vertiente no convencional. Vamos a empezar precisamente con el sistema no convencional. El sistema no convencional tiene como punto de partida la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, adoptada el 26 de junio de 1945. En la propia Carta ya se dice: los pueblos de las Naciones Unidas se declaran resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Más adelante la propia Carta dice: realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Incluso dentro de las obligaciones de la organización que se estaba fundando con la Carta de San Francisco, se establece como un punto fundamental promover el respeto de los derechos humanos y las libertades de todos sin hacer distinción alguna. Y esto es precisamente el punto de partida de la organización, y tiene como organismo base para lograr estos objetivos institucionales el Consejo Económico y Social. Y en la Carta se establece que este Consejo Económico y Social de la ONU podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover
el respeto a los derechos humanos y libertades. Al recibir este encargo, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, pues creó precisamente un organismo para concretar este mandato. Y este mandato se concretó precisamente con lo que fue en su momento la Comisión de Derechos Humanos, que actualmente se llama Consejo de Derechos Humanos, para distinguirlo de un mecanismo convencional que vamos a ver. Entonces, actualmente sabemos que es el Consejo Económico y Social, el Consejo de los Derechos Humanos, que fue uno de los foros más importantes del mundo en materia de derechos humanos, los que concretan estos principios de la Carta de las Naciones Unidas. En el 2006 viene esa transformación de Comisión de Derechos Humanos a Consejo de los Derechos Humanos. Es importante comentar que en el 2007 se crea un mecanismo no convencional muy importante precisamente en el seno del Consejo de Derechos Humanos, que es el examen periódico universal. Tan importante es el examen periódico universal que ya en una cápsula anterior vimos que esto fue uno de los detonadores que obligó al Poder Revisor de la Constitución Mexicana a elevar a rango constitucional las normas de derechos humanos contempladas en los tratados. Entonces, este mecanismo no convencional, que es el examen periódico universal, si bien se mueve dentro de los canales diplomáticos, lo cierto es que nos consta a los mexicanos la importancia y el impacto que tiene para tomar decisiones de derecho interno tan importantes como elevar a rango constitucional las normas de derechos humanos contempladas en los tratados. También dentro de esta evolución del derecho internacional de los derechos humanos, pues hay un documento que es el clásico, el punto de partida, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente la Asamblea General de la ONU encarga a la Comisión de Derechos Humanos que redactar una Carta General de Derechos Humanos. Y para ello propone un comité de redacción en el que participaron René Cassin de Francia, Peng Chun-chang de China, Charles Malik de Líbano, Eleanor Roosevelt, que tomó el liderazgo para esta declaración de los Estados Unidos, y John P. Compley de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU, reunida en París, en el Palacio de la Chaillot, ahí atrás de la Torre Eiffel, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de una resolución. Posteriormente, y aquí hay que tomar nota de esto, la declaración se llamó primero Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Así fue como se aprobó el 10 de diciembre de 1948. Pero por una determinación de la Asamblea General posterior, se le cambió el nombre a Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí viene este concepto que ya veíamos en una cápsula anterior, de por qué el capítulo primero del título primero de la Constitución mexicana se llama de los derechos humanos y sus garantías. Yo siempre he sostenido que aquí hay una adecuación terminológica. En la denominación constitucional no hay mayor modificación, simplemente viene esa adecuación al concepto universalmente identificado para las prerrogativas fundamentales del hombre, que son derechos humanos. La declaración, a pesar de ser aprobada el 10 de diciembre de 1948, para ese momento y todavía actualmente sigue siendo un documento de vanguardia, porque no solo recopila derechos de primera generación, civiles y políticos, sino también derechos de segunda e incluso de tercera, económicos, sociales y culturales. Desde luego, ya proclama los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
La propia declaración establece que los derechos deben disfrutarse sin distinción alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, donde se recoge precisamente el principio de universalidad. El catálogo que tiene la Declaración Universal pues es muy amplio, son 30 derechos, que es el punto de partida para el reconocimiento pues precisamente de estos derechos esenciales del ser humano. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, prohibición de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, igualdad ante la ley, a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, derecho a un juicio justo, derecho a la presunción de inocencia y el principio de legalidad, respeto a la vida privada y familiar, a la libertad de circulación y residencia, asilo en caso de persecución, derecho a la nacionalidad, al matrimonio, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación pacíficas, derecho a participar en el gobierno del país del que se es nacional. Pero también, como decíamos, tiene derechos humanos de segunda y tercera generación, derecho a seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a la dignidad de la persona, derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo, derecho a igual salario por trabajo igual, el derecho a una remuneración equitativa y el derecho de sindicación, derecho al descanso y a vacaciones periódicas pagadas, derecho a un nivel adecuado que asegure la salud y el bienestar, derecho a la educación, derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad y el derecho a la protección de los derechos de autor, el derecho al establecimiento de un orden social internacional en que los derechos y libertad proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos. Siempre se ha hecho el cuestionamiento del valor jurídico de la Declaración. La Declaración Universal propiamente no es un tratado internacional que haya sido adoptado conforme a la Convención de Viena, aunque la Convención de Viena es después de 1969, conforme a los principios del derecho internacional público, ni conforme a las disposiciones constitucionales. Es un documento que se aprobó por parte de la Asamblea General. Sin embargo, y esto viene de Aristóteles, nadie en su sano juicio podría poner en tela de juicio, eso es lo que cito de Aristóteles, el valor normativo, el valor moral, el valor pragmático para reconocer la dignidad de la persona humana de la Declaración Universal. Técnicamente podríamos decir, dentro de este primer cuadro que platicaba yo con ustedes, que la Declaración Universal es un soft law, propiamente no es un tratado internacional. Por eso es que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas pues estableció después la necesidad de que se crearan verdaderos instrumentos vinculantes, como fueron los pactos de Nueva York y la creación de todo el sistema convencional de protección y promoción de los derechos humanos. Pero la declaración sin duda es un documento muy importante. Vamos ahora a poner atención propiamente a lo que es el sistema no convencional. El sistema no convencional parte de lo que actualmente se llama Consejo de Derechos Humanos, que deriva del Comité Económico y Social y que tiene como principal instrumento el examen periódico universal. Todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen que pasar revista cada determinado tiempo y se le formulan recomendaciones en materia de derechos humanos. Pues estas recomendaciones se mueven desde luego en el ámbito diplomático, tienen el peso de una determinación de un organismo principal de la Organización de las Naciones Unidas y desde luego tiene un impacto para la imagen de ese país frente a la comunidad de naciones. Otro organismo muy importante del sistema no convencional es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene como principal instrumento no convencional el diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos
en cada país. También veíamos en una cápsula anterior la situación que este diagnóstico también fue uno de los detonadores de la reforma constitucional de 2011. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le da estructura a una serie de mandatos temáticos y por países a través de relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo. Relatores especiales sobre un tema concreto de derechos humanos. Hay relatores contra la tortura, contra la desaparición forzada, en el caso de la libertad de prensa y protección de periodistas. Hay relatores en materia de independencia de jueces y fiscales. Hay también grupos de expertos independientes sobre temas muy específicos de derechos humanos y también se hacen grupos de trabajo. Pero también hay mandatos por países, donde hay una crisis grave de derechos humanos. La propia Organización de las Naciones Unidas acuerda la creación de un relator especial para que documente la situación de los derechos humanos en ese país en concreto. Dentro de los anexos de mi libro está la relación actualizada de mandatos temáticos, de relatores especiales, de expertos independientes y de grupos de trabajo. En un curso muy reciente que tomamos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nos comentaban la creación más reciente del último mandato, de un relator especial sobre temas de género, por parte de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hacen los relatores? ¿Qué hacen los expertos independientes? ¿Qué hacen los grupos de trabajo? Realizan visitas a los países y formulan recomendaciones. Reciben peticiones, reciben comunicaciones y por la vía diplomática, es decir, a través de la Cancillería, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, formulan recomendaciones. Este es un mecanismo que tiene ese impacto diplomático, pero que desde luego va generando pues una conciencia de que hay un problema de derechos humanos que debe atenderse por el país respectivo. También los relatores de Naciones Unidas hacen informes temáticos, hacen informes por países. Fíjense ustedes la importancia que pueden tener estos informes, porque, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve la opinión consultiva número 24 en temas de identidad de género, pues mucha de su fundamentación y motivación está precisamente, y pueden ver las notas de pie de página, informes de relatores de Naciones Unidas. Entonces, es un mecanismo no convencional que tiene ese impacto diplomático, pero que va generando ese estándar tan importante en materia de derechos humanos. Ahora vamos a pasar al sistema convencional, al sistema de los tratados. La misma Asamblea General de las Naciones Unidas se dio cuenta que la declaración no era suficiente, que eran necesarios instrumentos internacionales, verdaderos tratados internacionales, vinculatorios plenamente a los estados y con mecanismos adecuados de supervisión y vigilancia. Y así es como se inició el trabajo para la aprobación finalmente de los pactos internacionales de 1966, los pactos de Nueva York. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a hablar primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como cualquier tratado general de derechos humanos, establece las obligaciones generales en su artículo 2, al disponer que cada uno se compromete a respetar y garantizar. Ya vimos en otra cápsula a qué nos referimos con las obligaciones de las autoridades de respetar y garantizar
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etc. El pacto reconoce, y esto va a ser un elemento que también platicamos ya con anterioridad, la posibilidad de un estado de emergencia, de una suspensión en el ejercicio de los derechos en su propio artículo 4. Ese es el estándar que finalmente permeó a nuestro actual artículo 29 constitucional. Consagra los siguientes derechos: derecho a la vida, prohibición de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Creo que es importante poner atención incluso al lenguaje. Como en México estábamos acostumbrados a nuestro sistema de garantías individuales y a ubicar a los derechos humanos a partir de la terminología que adoptó el constituyente, pues esto sigue siendo válido porque en los márgenes de esos primeros 29 artículos de la Constitución, más el 31 fracción cuarta, la redacción más o menos en la parte fundamental no ha cambiado en la Constitución. Pero ahora tenemos que aprender la terminología que para cada derecho humano le da el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es importante empezar a identificar los temas, como se identifican desde la Declaración Universal y los pactos de Nueva York. También tiene la prohibición de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, libertad y seguridad personales, derecho a ser tratado humanamente en caso de privación de libertad, prohibición de prisión por deudas, derecho a la libertad de circulación de las personas, prohibición de la expulsión arbitraria de extranjeros, un pendiente que tuvimos que resolver en el 2011, también modificando el artículo 33 de la Constitución, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, principio de legalidad, reconocimiento de la personalidad jurídica, respeto a la vida privada y familiar, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, reunión pacífica, libertad de asociación, derecho a contraer matrimonio, derecho de los niños a la protección y a una nacionalidad, derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a la igualdad ante la ley, derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Una importantísima pauta interpretativa tiene el pacto en su artículo 5, cuando dice: ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto, a su limitación en mayor medida que la prevista en él. Esta última parte, que el pacto no puede imponer más limitaciones a los derechos, es lo que veíamos cuando nos referíamos en otra cápsula a la interpretación conforme de los derechos humanos con la aplicación del principio pro persona. Si la Constitución me va a dar más derechos que el derecho internacional de los derechos humanos, aplico la Constitución. Si un determinado tratado me da mayor protección que la Constitución, debe aplicarse el tratado. Esta disposición va en consonancia con esta interpretación conforme que tenemos en la Constitución mexicana y que vamos a ver que se repite en el artículo 29 de la Convención Americana. En el artículo 20 existe prohibición de la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o a la violencia, que también deberá estar prohibida con la ley. Aquí es importante comentar que además de que ya sabemos que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por efecto de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se incorporó en el máximo nivel normativo en nuestro país, que es parte de ese corpus juris de derechos humanos,
de ese conjunto normativo de derechos humanos que es el parámetro de regularidad constitucional, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, trae ciertos mecanismos precisamente para su promoción y su protección. El propio pacto tiene un mecanismo obligatorio de carácter general para que todos los estados presenten cada 5 años informes. Ya estos informes son analizados por el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de vigilancia de este tratado, y emite observaciones finales. Esas observaciones finales se comunican vía diplomática al país, pero también están a consulta de todos nosotros en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y aquí viene la posibilidad, a través de un mecanismo potestativo previsto en el pacto, de carácter voluntario a los estados, que permite que entre ellos se presenten comunicaciones. Que un estado le pida al comité que se pronuncie sobre alguna situación de derechos humanos de otro estado. Para ello se requiere la suscripción de un protocolo facultativo, por eso es un mecanismo potestativo. Finalmente, hay otro mecanismo a través de un protocolo facultativo que permite al comité recibir solicitudes, o como se llama en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, peticiones de individuos en lo particular, donde se solicita informes al país y se genera una recomendación. Este mecanismo facultativo pues permite que el comité pues pueda formular recomendaciones concretas a un país determinado derivado de una solicitud de un individuo en particular, salvo para el caso de la desaparición forzada. México ha aceptado, ha ratificado todos los protocolos facultativos del sistema convencional de Naciones Unidas. Entonces, es posible que cualquier gobernado en lo particular en nuestro país, habiendo agotado las instancias internas y sin haber acudido a otro mecanismo internacional, acuda al Comité de Derechos Humanos a exponer una situación de violación de los derechos humanos que puede generar una recomendación al Estado mexicano por la violación de derechos humanos a esa persona en particular. El Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de supervisión de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reúne en Ginebra o en Nueva York. Básicamente ya tiene su sede en Ginebra, y ahí realiza sus periodos de sesiones al año, 3 al año, donde analiza, bueno, pues todo el tema de la emisión de recomendaciones. Y aquí lo más importante, cada comité hace la interpretación del tratado respectivo a través de observaciones generales o comentarios generales. Es bien importante entender esta fuente del derecho internacional de los derechos humanos, que son las observaciones generales o recomendaciones generales del comité, porque es precisamente a través de este mecanismo convencional que el órgano expresamente creado por el tratado pues le da sentido y alcance a las disposiciones del tratado. Aquí, por ejemplo, en mi libro hago la mención de que a la fecha de edición había 35 observaciones generales o recomendaciones generales sobre los distintos temas materia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y abarca pues todos los aspectos de los derechos de igualdad, derecho a la vida, prohibición de la tortura, trato humano de las personas privadas de la libertad, libertad de opinión, no discriminación, la familia, etc. Todos los temas de derechos humanos que son abordados por el pacto. La verdad es una invitación a todas las personas que quieran profundizar
en el derecho internacional de los derechos humanos a acudir a estas observaciones generales o recomendaciones generales. Son verdaderos libros de texto sobre cada tema concreto de derechos humanos. Es un poquito romper la inercia que tenemos en México de ver exclusivamente la tesis de jurisprudencia. Aquí es un documento muy robusto con un análisis integral de cada derecho humano en particular o un aspecto de un derecho humano en particular. Sí es importante tener a mano estas observaciones, saber que esta es la interpretación autorizada del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y como vamos a ver, esta situación se va a ir repitiendo en cada uno de los tratados de derechos humanos del sistema convencional, el del sistema onusino o de la Organización de las Naciones Unidas, donde cada comité, entre sus funciones más importantes, está la de hacer la interpretación a través de observaciones generales o de recomendaciones generales. El otro pacto de Nueva York de 1966 es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pacto aquí sí hay que ir adoptando un poquito la terminología del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando ustedes oigan DESC, D-E-S-C, pues ya van a saber que nos referimos a derechos económicos, sociales y culturales. El pacto DESC, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a diferencia de la sistemática que utiliza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues no reconoce directamente los derechos a los gobernados, sino aquí impone obligaciones de hacer a los estados. Y es lógico porque estamos frente a derechos económicos, sociales y culturales. Entonces aquí se le impone la obligación del Estado de que vaya desarrollando en el máximo de sus capacidades, como vamos a ver que dice la observación general 3 de este comité, pues sin discriminación cada uno de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y ya se insinúa desde el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando dice: cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de sus recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Se reconoce que los derechos económicos, sociales y culturales, por su propia naturaleza, pues no se pueden realizar simplemente como los otros, como los derechos humanos de primera generación, con el respeto, sino que tengo que adoptar medidas legislativas, medidas de crear instituciones, presupuestos, políticas públicas, y bueno, siempre habrá pues la cuestión de la limitación de los recursos económicos disponibles. Por eso es que se habla que son progresivos. Son progresivos, esto no es de la noche a la mañana que todos podamos tener asistencia para la salud de tercer nivel, pero tiene que ir caminando y con medidas serias, ¿verdad? Empezando por medidas legislativas para lograr progresivamente el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, el propio órgano de interpretación de este pacto, que es el Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene esta observación general 3, que precisa cómo es que las obligaciones de los estados deben hacerse, y esto implica pues hacerlo en el máximo de sus capacidades y sin discriminación.
Y esto implica, desde luego, en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, pues adoptar medidas, y medidas apropiadas, y dentro de ellas, pues desde luego, las legislativas, los presupuestos, para ir logrando progresivamente el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta misma observación general dice, bueno, esto que sea progresiva no quiere decir que no vas a hacer nada, sino que tienes que ir poniendo las primeras piedras y de manera seria, de manera que se pueda constatar que vas progresando en lograr una mayor cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué derechos contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? El derecho al trabajo, a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, a las madres y a los niños, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación, a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico. El comité que hace, que supervisa, que promociona los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, como los otros comités de los que vamos a estar hablando del sistema convencional, pues recibe los informes periódicos de cada uno de esos estados que han ratificado el pacto y emite observaciones finales a esos informes. Cuando los estados han ratificado un protocolo adicional, un protocolo facultativo, recibe peticiones individuales y a esas peticiones individuales formula recomendaciones. El comité también publica su interpretación de las disposiciones del pacto en forma de observaciones generales. A la fecha de cierre de edición, el Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, había formulado ya 23 observaciones generales. Y observaciones que van desde el derecho a una vivienda adecuada, las personas con discapacidad, los derechos culturales, a una vivienda adecuada, el derecho al agua, planes de acción para la enseñanza primaria, derecho a una alimentación adecuada, derecho al trabajo, a la seguridad social, la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, derecho de todas las personas a participar en la vida cultural, sobre los derechos a una salud sexual y reproductiva, etc. Y aquí vemos que a través de estas observaciones generales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues le da contenido, le da esencia precisamente a las disposiciones de este pacto tan importante de Nueva York de 1966. Podemos decir que con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal y los pactos de Nueva York, pues ya hay un andamiaje normativo muy importante a nivel universal en materia de derechos humanos. Sin embargo, a través de esfuerzos multilaterales en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se han venido suscribiendo otra serie de tratados ya sobre temas muy específicos. Podemos reconocer que ya desde los pactos internacionales, pues hay temas como la tortura, como temas muy importantes como el derecho de los niños, de las personas con discapacidad, etc. Sin embargo, se ha visto la necesidad de perfeccionar los mecanismos, de individualizar más, de particularizar estos derechos humanos fundamentales. Ya incluso con anterioridad a los pactos de Nueva York del 66, se suscribió en el seno de Naciones Unidas un convenio sobre la prevención y castigo del delito de genocidio del 9 de diciembre de 1948. Y otro muy importante que tiene su propio comité, que es la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial.
del 21 de diciembre de 65. Estos convenios están plenamente vigentes, han sido ratificados por México, y en el caso del último, de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, tiene su propio comité, que tiene básicamente las mismas funciones que hemos dicho respecto al Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las otras convenciones internacionales que se han venido ratificando en el seno de Naciones Unidas con esta sistemática, pues son la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979, que tiene su comité, el comité CEDAW, que es muy importante. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que tiene un protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en conflictos armados del 2000, y un protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía del 25 de mayo de 2000. Aquí podemos advertir que ya todo el andamiaje del sistema convencional de Naciones Unidas actualmente se integra por los siguientes tratados. Por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene el Comité de Derechos Humanos como su órgano de promoción y protección. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene el Comité DESC, precisamente con la finalidad también de recibir los informes, formular observaciones finales a esos informes, recibir comunicaciones entre los estados y emitir observaciones finales, y en el caso de que se haya ratificado por el estado el protocolo facultativo respectivo, pues recibir peticiones individuales de gobernados en lo individual y formular la recomendación respectiva que se transmite por canales diplomáticos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, con su propio comité. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene el famoso comité CEDAW. La Convención sobre los Derechos de los Niños, que tiene también cada uno de ellos su propio comité, como lo tiene la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Las últimas son convenciones muy recientes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Salvo la última, México no, en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, México no ha aceptado la posibilidad de un protocolo facultativo para que se puedan formular peticiones individuales en el caso de desaparición forzada. Resulta incongruente que si hemos ratificado todas las convenciones y todos los protocolos facultativos, precisamente el tema que creo que más lastima en materia de derechos humanos en este momento en nuestro país, que sea el tema que no se haya aceptado este mecanismo facultativo para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas pues emita recomendaciones. Cada uno de los distintos comités va formulando sus observaciones generales y van siendo acumulativas, ¿verdad? Y aquí lo importante es pues saber que esta es una fuente muy importante para encontrar la interpretación de cada uno de los tratados que se han formulado en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, que nos quede muy claro que a nivel universal, un poquito para recapitular, tenemos dos vertientes: la vertiente convencional y la vertiente no convencional. La vertiente no convencional deriva precisamente de la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas, del Comité Económico y Social y actualmente del Consejo de Derechos Humanos,
que tiene como principal instrumento el examen periódico universal. Tenemos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el mecanismo del diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en cada país en particular. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da la base y el sustento a los mandatos temáticos o por país de relatores especiales, grupos de trabajo y expertos independientes sobre distintos aspectos de derechos humanos o por países. El sistema convencional se estructura a partir de los pactos de Nueva York y distintas convenciones multilaterales que se han suscrito en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, cada uno con su órgano de interpretación, su órgano de promoción y de vigilancia, cuyas funciones fundamentales son la de recibir los informes que deben presentar los estados obligatoriamente, formular las observaciones finales respecto a esos informes, hacer pronunciamientos generales sobre la vigencia de los derechos humanos, en particular de cada uno de esos tratados, y cuando se ha ratificado precisamente los protocolos facultativos o mecanismos facultativos por cada uno de los estados, recibir las peticiones individuales de gobernados y formular recomendaciones sobre los temas de cada uno de esos comités. Además del sistema de la Organización de Naciones Unidas, sí hay que comentar otro sistema que es universal y que se ha explorado poco y que sí tiene un impacto muy importante, que es el de la Organización Internacional del Trabajo. México ha ratificado muchos de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, que principalmente giran sobre ese tópico. Sin embargo, hay alguno muy importante, que es precisamente el de comunidades indígenas y tribales, que tiene un impacto muy importante y que ha sido retomado incluso por la Corte Interamericana para establecer los derechos de propiedad de comunidades indígenas y tribales en su jurisprudencia, que es paradigmática a nivel universal sobre estas comunidades. Entonces hay que saber que además del sistema de las Naciones Unidas, pues están los convenios de OIT, que son obligatorios para los estados y que en el caso de México, pues sabemos que ahora tiene el máximo nivel normativo.